Apreciados estudiantes, profesor Francisco José Muñoz de la Universidad Coahuila, Facultad de Ingeniería. Hoy les voy a hacer un pequeño análisis sobre el decreto 2192 de 1983, el decreto 2278 de 1982 y la resolución 7992 de 1991. Primero empezaré por hablarles sobre el decreto 2278 de 1982, que dice que la carne que se consuma tanto nacional como la que se exporte debe ser bajo los parámetros que dicte el Ministerio de Salud y la máxima autoridad en donde se sacrifique, procese y transporte animales debe ser el médico veterinario. En este artículo se mencionan términos como el matadero, que es todo establecimiento dotado para el sacrificio de animales de abasto público o para consumo humano, que son los bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves y conejos. La carne para consumo humano, que son las partes comestibles de todo animal de abasto público. La carne en canal, que es el cuerpo de cualquier animal de abasto público o para consumo humano. El canal, que es el cuerpo entero del ave después del insensibilizado, sangrado, desplomado y eviscerado. Nos habla sobre las menudencias, el sacrificio, la carne aprobada para el consumo humano, la carne aprobada para distribución restringida, la carne aprobada condicionalmente, la carne fresca, la refrigeración de la carne, el sacrificio de emergencia, que es el sacrificio de un animal que ha sufrido un accidente o una lesión, la carne contaminada, el retequi, que es la separación de un animal o de sus partes para examen, el decomiso, el rechazo, que es excluir un animal de los otros. Nos hablan de los residuos, que es toda sustancia extraña y que construyen un riesgo para la salud. También nos hablan de la zona sucia del matadero, que es la sala de sacrificio, la zona intermedia del matadero, que es donde se realizan las operaciones posteriores al sacrificio, la zona limpia del matadero, que es donde se realizan las operaciones posteriores al eviscerado, y el médico veterinario inspector, que es prácticamente la máxima autoridad de todo ese proceso. Posteriormente nos hablan de las características y requisitos de los mataderos. Nos hablan del área de protección sanitaria, los cercos perimetrales, las vías de acceso, los corrales de llegada, los desembarcaderos, las mangas de conducción, los pisos de los corrales que deben ser construidos en materiales lavables, impermeables y resistentes, la iluminación de los corrales, los canales para el desagüe, las zonas de lavado y desinfección, el baño para el ganado de pie, lavacros para el ganado de pie, las salas de sacrificio o procesos que no deberán comunicarse con máquinas. Nos hablan también de las salas de hoyo, que la temperatura no debe superar los 150 grados, el salón de cuarteo y deshuese, el área para necropsia o matadero sanitario, el horno crematorio o incinerador, la sección de calderas, el sistema para el almacenamiento de estiércol, el sistema para el tratamiento o eliminación sanitaria de aguas residuales, la reserva de agua potable, el proceso para la preparación de vísceras y el área para el escaldado y pelado de cerdos. Posteriormente nos dicen que el Ministerio de Salud es quien podrá aprobar la localización, diseño y construcción de cualquier matadero de clase 1 y 2 en el territorio nacional, como la remodelación o ampliación. Nos dicen que la localización de estos mataderos deben ser lejos de industrias o lugares que produzcan olores desagradables o algún tipo de contaminación. No podrán ubicarse en lugares que no cuenten con suficiente agua potable, energía eléctrica ni vías adecuadas de acceso. Nos dicen que el diseño de estos mataderos deben disponer de espacios suficientes y adecuados que permitan la ejecución de las operaciones. Deben diseñarse redes especiales que expulsen las aguas negras, grasas y sangrientas del lavado. Posteriormente nos hablan de los equipos y dotación básica de los mataderos. Nos dicen que estos deben ser impermeables y resistentes a la corrosión y que no deben de traer malos olores. Que todo equipo, accesorio, utensilios, ya sean cuchillos, sierras y recipientes, deben limpiarse frecuentemente y debe usarse detergentes, agentes esterilizantes y desinfectantes, plaguicidas y fungicidas. Estos deben ser autorizados por el Ministerio de Salud. Posteriormente nos hablan del personal de los mataderos. Nos dicen que las personas que trabajen allí deben someterse a reconocimientos médicos antes de empezar a trabajar y cada 6 meses como mínimo. Las personas que padezcan enfermedades infectocontagiosas no podrán manejar la carne
así como tampoco las que sufran lesiones. Esas personas deben ser muy higiénicas y deben contar con la dotación de los equipos de higiene y protección personal. Nos hablan también del ingreso de los animales de consumo humano a los mataderos y nos dicen que es el médico veterinario quien autoriza el ingreso de todos estos animales. Nos dicen que un animal no podrá ser admitido cuando no se han observado los requisitos de sanidad, cuando su documentación no corresponde y si los animales han sido vacunados días antes sin que haya transcurrido el plazo señalado. Nos dicen que los animales deben ingresar al matadero 12 horas antes a su sacrificio y solo el médico veterinario podrá decir si el sacrificio se realiza aún después de haber ingresado antes del tiempo estipulado. Nos dicen que los animales que ingresen al matadero con síntomas de enfermedad serán colocados en un corral cerrado y en cuarentena por orden del médico veterinario. Nos hablan de las inspecciones ante mortem. Nos dicen que es obligatorio realizar esa inspección 2 horas antes del sacrificio y el médico veterinario debe realizarla con luz natural y en el caso de hacerlo con luz artificial, esta no debe modificar los colores. Nos hablan de los propósitos de esa inspección ante mortem y nos dicen que es identificar a los animales que estén descansados para que su sacrificio sea apto para el consumo. Nos dicen que también es aislar a los animales con posibles enfermedades, impedir la contaminación de la sala de sacrificio, así como la de los equipos y el personal. Nos dicen que una vez hecha esta inspección, el veterinario es quien decide si autoriza el sacrificio, si el sacrificio se hace bajo precauciones especiales, si es sacrificio de emergencia, decomiso, etcétera. Posteriormente nos hablan del sacrificio y faenamiento, que es aquel proceso que se le hace a los animales para el consumo humano, es donde se separan sus partes y se les hace un lavado. Inspección post-mortem. Esta es obligatoria en todos los animales para el consumo y debe hacerse rutinariamente. El objetivo está dirigido a detectar lesiones o enfermedades que puedan atentar contra la salud pública. En esta inspección se tiene en cuenta, o más bien se basa fundamentalmente, en revisar las vísceras, cabeza, lengua de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos y las vísceras y la cabeza de los equinos. Los canales, cabezas, órganos y vísceras que después de la inspección post-mortem se aprueben como aptos para el consumo deberán marcarse con un sello de tinta no tóxica, deberá decir el nombre y el número del matadero, la leyenda, inspección y aprobación. El dictamen y destino final de los productos serán dados por los médicos veterinarios inspectores. Posteriormente nos hablan de la calificación de los mataderos de aves y sus requisitos. Aquí nos dicen que los mataderos de aves también tienen sus requisitos en cuanto a la distribución de la planta, las áreas y las dependencias básicas. La procedencia y destino de la carne procedente de aves podrán destinarse para exportar o para el consumo nacional. Los mataderos de ave a su vez deberán cumplir con ciertas normas en cuanto al área de recibo y pesaje calificado y el reposo. El ingreso de las aves debe ser en jaulas y no pueden ingresar muertas. Ninguna ave podrá ser sacrificada sin antes hacérsele la inspección ante mortem. El sacrificio del ave es por el método de la insensibilización, el choque eléctrico, y el tiempo mínimo de sangrado es de 90 segundos. La inspección post-mortem debe realizarse después del enviscerado, incluye los pulmones, aunque estos no se consideren aptos para el consumo humano. Se decomisarán los animales o partes que en la inspección post-mortem presenten lesiones, interacciones y accidentes. El almacenamiento y conservación de la carne. Acá nos dicen que después del enviscerado deben estar 4 horas en canales a una temperatura de 5 grados centígrados. Todas las carnes que lleguen al territorio nacional deberán someterse a los tratados suscritos por el gobierno colombiano. El almacenamiento y conservación. La carne de consumo local debe estar en una temperatura entre 0 grados centígrados y 4 grados centígrados. El transporte. Los vehículos destinados al transporte de carnes, vísceras y otras partes deberán tener licencia sanitaria para el transporte de carne expedida por el Ministerio de Salud. Deberán ser en furgones y mantener
mantener los productos colgados y refrigerados. Los expendios. Las carnes deberán tener sello de expendios y deberán obtener licencia sanitaria de funcionamiento. Posteriormente nos hablan de la autorización sanitaria y nos dicen que el Ministerio de Salud es quien se encarga de dar la autorización sanitaria de construcción, remodelación y ampliación. Las licencias sanitarias. Esas licencias se otorgan para periodos de 5 años. Y por último, nos dicen que serán sancionados quienes no cumplan con este decreto, ya sea con el cierre temporal o definitivo del establecimiento. Ahora les voy a hablar sobre el decreto 2162 de 1983. Acá nos habla sobre las disposiciones generales y las definiciones. Nos habla sobre los animales de abasto, que son los bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, aves de corral, conejos, animales de caza y pesca. La carne, que es la parte muscular y comestible de los animales. Las grasas, que es el tejido adiposo de los animales de abasto. Las vísceras, que son los órganos comestibles. Los subproductos, que es la parte del animal que puede ser utilizada para el consumo humano o para uso industrial. Los productos cárnicos procesados, que son los elaborados a base de carne, grasas, vísceras y subproductos. Los ingredientes básicos de formulación, que son las sustancias necesarias para la elaboración de productos cárnicos procesados. El aditivo de uso permitido, que es toda sustancia o mezcla de sustancias que no modifiquen el valor nutritivo del producto agregado a los alimentos. Se entiende por embutidos, producto procesado crudo, cocido, ahumado o no. Los no embutidos son los productos procesados crudo, cocido, ahumado o no, que en su proceso de elaboración no se introducen tripas. El tratamiento térmico es el proceso por el cual el producto elaborado es sometido a temperaturas de 68 a 72 grados centígrados. La esterilización comercial es el proceso por el cual todos los organismos patogénicos y formadores de toxinas deben ser destruidos paralelamente. La maduración es el proceso microbiológico, físico, bioquímico, en donde se desarrolla el aroma, sabor y consistencia de los productos. El ahumado es donde los productos cárnicos procesados adquieren color, sabor, conservación. Las tripas autorizadas son las naturales importadas y las tripas naturales no importadas no requieren aprobación ni registro sanitario. Las plantas de productos procesados. Toda planta deberá tener licencia sanitaria. Las plantas de productos procesados solo podrán utilizar carnes, grasas, vísceras y subproductos comestibles de los animales de abasto sacrificados. Las plantas de productos procesados deberán tener como mínimo sección de producción, sección de servicio y sección de administración. La recepción de carnes deberá estar aislada del ambiente exterior. La carne en trozos se transportará en carros o bandejas y no se debe transportar al hombre. Las cámaras frigoríficas para el almacenamiento de carnes. Estos deberán cumplir con los requisitos que se establezcan. Deberán tener capacidad suficiente para la recepción diaria y disponer de suficientes espacios libres que faciliten la circulación y la revisión de carnes. Las cámaras frigoríficas para el almacenamiento no se podrán depositar productos procesados o que estén en proceso. El área de la elaboración. Para la elaboración de productos procesados se requiere el siguiente equipo mínimo: cortadora de carne, molino, mezcladora, embotidora, mesas de acero inoxidable, básculas y balanzas. La clasificación de los productos. Productos procesados cocidos. Se denominan a los productos que son sometidos a un tratamiento térmico de acuerdo con sus características, si son o no embutidos. Productos procesados cocidos no embutidos. Los productos procesados cocidos deberán conservarse bajo refrigeración entre 0 y 4 grados centígrados y su fecha de vencimiento tendrá un límite máximo de 30 días para los productos empacados al vacío y de 15 días para los no empacados al vacío. Productos procesados crudos. Se denominan a todos los productos que no son sometidos a tratamientos térmicos en su elaboración, sean ahumados, embutidos o no. Los productos procesados crudos frescos son elaborados a base de carnes y grasas de animales de abasto, embutidos o no, y de durabilidad limitada, necesitan congelación de menos 18 grados centígrados. Productos procesados crudos maduros
Son aquellos que son sometidos a un proceso de maduración de mínimo 30 días con humedad relativa. Los productos procesados enlatados son aquellos productos que para su expendio se envasan en latas de cierre hermético. La clase de material empleado en el envase debe ser aprobada por el Ministerio de Salud. Las medidas sanitarias de seguridad y las sanciones. Serán sancionadas toda entidad que incurra con la violación de las disposiciones del presente decreto. Por último, les voy a hablar sobre la resolución número 7992 de 1991. Esta dice que los jugos, néctares, pulpas azucaradas que se produzcan, importen, exporten, envasen, fabriquen en territorio nacional deben cumplir con las reglamentaciones de la presente resolución. Nos hablan de la concentración de las frutas y nos dicen que el jugo de frutas es el líquido, el néctar de frutas son los productos elaborados con jugo, pulpa o concentrado, las pulpas azucaradas tienen 60% de frutas y adición de azúcar, la pulpa de fruta es el producto pastoso, no diluido ni concentrado, y los refrescos de frutas son los productos elaborados con jugos o pulpas de frutas frescas, adicionado agua, saborizantes y colorantes permitidos. Deben elaborarse con frutas frescas, sanas y limpias, aprobadas sanitariamente. Pueden adicionarse en los jugos los aditivos tales como antioxidantes, colorantes naturales, conservantes, acidulantes, edulcorantes artificiales, enzimas, grados alimenticios. En los concentrados no se permite adicionar esferas naturales para recuperar aromas naturales de la fruta. Los néctares de la fruta son líquidos, libres de materias y sabores extraños. En los néctares no se permite la adición de aromatizantes artificiales ni almidón. Los refrescos de frutas deben elaborarse en condiciones sanitarias apropiadas con frutas frescas, sanas y limpias. Estos deben ser líquidos y deben poseer color y olor semejante a la fruta. Los colorantes no deben ser mayores de 30 miligramos. En los refrescos se admiten máximo 10 defectos visuales no mayores de 2 milímetros en 20 centímetros cúbicos de muestra. No se admite la presencia de insectos o de sus fragmentos. En los refrescos de frutas debe decir el nombre con la palabra refresco seguida del nombre de la fruta. Ahora voy a compartir con ustedes una pequeña investigación sobre las buenas prácticas de manipulación. Estas hacen referencia al decreto 3075 del 97 y dicen que son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para el consumo humano con el objetivo de disminuir los riesgos inherentes a la producción. Nos hablan de las disposiciones generales, las edificaciones e instalaciones, los equipos y utensilios, el personal manipulador, los requisitos higiénicos de fabricación, el aseguramiento y control de calidad, el saneamiento y la distribución de alimentos. Posteriormente nos hablan sobre las instalaciones y nos hablan sobre la localización y accesos, el diseño y construcción, el abastecimiento de agua, la disposición de residuos, las instalaciones sanitarias, los pisos, paredes y techos, las ventanas, puertas, la iluminación y ventilación. Posteriormente nos hablan sobre los equipos y utensilios y nos dicen que estas deben de tener un diseño acorde a su función, deben ser fabricados en materiales resistentes a la corrosión, no tener materiales porosos o con grietas, deben ser de fácil lavado y desinfección y los equipos deben ser de fácil inspección. Luego nos hablan sobre el manipulador de alimentos y nos dicen que es toda persona que interviene directamente y aunque sea en forma ocasional en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. El estado de salud de esa persona debe tener un reconocimiento médico inicial, debe tener ausencia de enfermedades que se transmitan por los alimentos, debe informar si tiene heridas abiertas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. La educación y capacitación. Debe tener formación en prácticas higiénicas, en la manipulación de alimentos, capacitación continua y permanente y colocar avisos para enfatizar lavado de manos. El manipulador de alimentos también debe tener prácticas higiénicas como limpieza e higiene personal, lavado de manos con desinfectante, mantener el cabello recogido,
mantener las uñas cortadas, limpias y sin esmalte, usar calzado cerrado, uso de guantes cuando sea necesario, uso obligatorio de tapabocas, no usar joyas, reloj y otros accesorios, no comer ni beber en las zonas de producción. Por último, nos hablan sobre los registros higiénicos de fabricación y nos hablan sobre las óptimas condiciones sanitarias, nos hablan del control de condiciones, nos hablan del procedimientos de control para procesos, la refrigeración, la cocción, proteger los alimentos para evitar la contaminación, la prevención de contaminación cruzada, que es el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias para todo el personal manipulador de alimentos, y nos hablan también de evitar el contacto directo de materias primas con el producto terminado, ya sea a partir del uso de utensilios sucios o por el contacto del producto terminado con materias primas.